Vale. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de un libro muy especial para nosotros. Ahora explicaremos las circunstancias y el porqué de esta presentación de un libro que promueve el Centro de Covarrubias. Como ustedes saben, yo soy actualmente su presidente. Para nosotros para mí es casi emocionante presentar un libro de Dalmacio Negro, al que su hija Milena sabe que tenía muchísimo aprecio. Presumo de ser de las personas a las que don Dalmacio liaba cigarrillos, lo cual nos unía muchísimo. Don Dalmacio, como ustedes saben, liaba cigarrillos, y a mí me liaba cigarrillos, yo se lo pedía, y a él le hacía muchísima gracia, y a mí me parecía un grandísimo honor. He leído a Dalmacio, leí este libro, ahora contaremos muy rápido una cuestión del libro y ya está, y pasaré porque los importantes son los que están sentados en la mesa. He tenido alguna anécdota muy simpática con Dalmacio, por ejemplo, en una ocasión. Yo creo que precisamente cuando yo leí este libro, y yo creo que fue a raíz de este libro, estoy casi seguro, pero a lo mejor fue otro, escribí una recensión en Hispanidad sobre el libro, y entonces inventé una unidad de densidad textual que se llamaba el Dalmacio. Don Dalmacio, la primera vez que me vio, no sabía si regañarme, si tomárselo con su buen humor. Decía: tú lo que has querido decir es que soy un pesado. Mira, Dalmacio, no, yo he querido decir lo que he dicho, que es que un párrafo tuyo hay que leérselo 6 veces, no porque esté mal escrito, sino porque no se pueden meter más ideas en menos espacio. Por eso la unidad de densidad textual es el número de ideas por párrafo, y se llama Dalmacio, y yo fui, perdónenme la inmodestia, el inventor de este libro. Como ustedes saben, ya editado en el año 2019 por nuestro centro. Don Dalmacio había sido premio de honor de Covarrubias en el año 2017. Tiene como prolegómeno realmente su discurso de entrada a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ¿de acuerdo?, donde fue recibido por Fernández de Córdoba, que hoy está aquí, su hijo Gonzalo, pues para Fernández de la Mora. Fernández de Córdoba es un amigo mío, que no es que tú no seas amigo, pero eso. Vale. Y yo les voy a dejar hoy pues con 3 personas, con Gonzalo de la Mora, que efectivamente nos va a contar algunas anécdotas de su padre, la relación que tenía con don Dalmacio, con Almudena, la hija de don Dalmacio, amiga mía también de hace años, y con Enar, que ha hecho un estudio preliminar del libro, porque ella ha sido durante muchos años asistente al seminario que tenía don Dalmacio, ¿no? Y que ha hecho un trabajo no solamente bueno, sino que además tiene algo más, porque tiene cariño. Un trabajo realmente bueno que ha hecho Enar, que lo habíamos revisado allí dentro del centro, y además se nota mucho cariño que le tenía. Y yo, como también le tengo mucho cariño a don Dalmacio, pues ya no hablo más, ¿no? Porque además los presidentes tendemos a ser... Hay 2 tipos de presidentes y yo no soy del tipo castrista. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí abrir esta tarde tan emocionante para la familia Negro. Y para comenzar, desde luego, quiero dar las gracias en nombre de la familia al Centro Riojano, que nos acoge hoy, a su presidente José Antonio Ruiz Pérez, y por supuesto al Centro Diego de Covarrubias por esta reedición de la Tradición de la Libertad, y a su presidente. Y yo sí sabía que mi padre era premio Diego de Covarrubias. Esto está ahora en el salón de mi casa, pero he querido traerlo para que nos acompañe en el día de hoy. Querido Rubén, quedó convencido que querías llamarle pesado. Bueno, yo no les voy a hablar hoy de política, de lo político, nada, y mucho menos teniendo en cuenta quién me acompaña, porque sería toda una osadía. Lo que voy a hacer es hablar de mi padre. Porque es cierto, para todos ustedes, el pasado 23 de diciembre de 2024 se fue un filósofo, un pensador, un amigo. Pero para mis hermanos
mis sobrinos, para mí, se fue nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro marido, en el caso de la viuda. Personalmente, para mí se fue mi todo, porque mi padre, debo contarlo, si tengo que destacar algo de él echando la vista atrás, estoy segura que Peter, mi hermano que está aquí, que nos acompaña, lo fue todo para nosotros, puesto que mi madre falleció dejando a mi padre con 3 adolescentes, y menudos 3 adolescentes. Y por eso fue nuestro padre y nuestra madre a la vez. Es decir, fue un hombre valiente, algo que yo creo que también se puede observar en su faceta como pensador. Pero también, y me parece muy relevante destacarlo aquí hoy, fue un hombre coherente. Coherente entre lo que defendía en su mundo de las ideas, cómo nos educó y cómo fue su vida. Algo que ya les digo, me parece que es muy importante reseñar. Pero yo quería contarles cosas que seguramente no conocen de Dalmacio Negro. Hablar de este madrileño es también hablar de Galicia, porque amaba Galicia por vía materna. ¿Saben que mi padre era zahorí? ¿Sí? Le hemos visto muchas veces en nuestro amado Orense pasear con el palo de zahorí buscando agua. Encontraba agua y decía, caben aquí un pozo. Y era real, lo había. Su amor por la tierra era también más que notable. Su huerta, su jardín. Mi padre amaba la naturaleza. No había un verano en que no acudiera a Galicia, tierra materna, a descansar. Nuestra modesta casa en una aldea se convirtió en los últimos años en un centro de pensamiento político y filosófico, puesto que venían a visitarle infinidad de personas. Y siempre me decía lo mismo cuando estaba con él. Denis, habrá vino, ¿no? ¿Habrá licor café? Oye, ¿y la cerveza? Vete ahora mismo y compra empanadas, jamón y queso. Porque mi padre, además de todo, sabía disfrutar de la vida. Nada le gustaba más que una buena cerveza. La jarra tenía que poder cogerla así, porque os acordáis que tenía problemas de movilidad en los últimos años, pero se lo bebía todo. Quería destacar también, porque a buen seguro que no lo saben, que no solo le gustaba la literatura filosófica o política, lo leía todo, pero con especial fruición novela negra. En Galicia aún queda parte de su colección de novelas, de Agatha Christie, de Simenón, de Patricia Cornwell, de cualquier autor de novela negra en el que puedan pensar. Mi padre también era muy curioso, le encantaba la tecnología. Peter, no sé si te acuerdas, yo tenía 14 años, nos acabamos de mudar a la casa en la que vivió hasta el fin de sus días y mis amigas alucinaban cuando yo calentaba el colacao en un aparatito sin encender fuego. Se llamaba microondas y lo había traído de Alemania. Recuerdo también esa parabólica que giraba y cogía todos los satélites posibles en todos los idiomas, porque le encantaba ver la tele, en alemán, en inglés, en francés. ¿Sabían que a mi padre le encantaba la serie Ley y Orden? Creo que también dice mucho de él. Mi padre, por demás, y esto sí es sabido, porque todo aquel que le llamaba antes de las 2 de la tarde no iba a ser atendido, era noctámbulo. O sea, cuando se acostaba era como pronto las 6, 7 de la mañana trabajando. Lo cual, siendo adolescentes, ¿verdad, Peter? Era un problema, porque siempre nos pillaba llegando de juerga. Algo que llevaba, y hay que decirlo, con santa resignación y paciencia, y como además era liberal, no teníamos hora de llegada, con lo cual tenía que callarse. Y volviendo a la tecnología, les contaré que hace una década aproximadamente, sería el 2014, tenía yo una columna de opinión en un digital llamado Voz Populi, y había una persona que, bajo un seudónimo que no les voy a revelar porque hay más víctimas, me iba dejando comentarios a mis artículos, matizaciones. Unas veces estaba de acuerdo, otras veces no, pero siempre con mucha educación. Y un día me pidió que le fuera a arreglar el ordenador. ¿Y saben qué descubrí? Que ese seudónimo era mi padre. O sea, que usaba la tecnología, ¿eh? Estaba en todas las redes sociales, tenía Twitter, no pienso revelarlo. Desde aquel día, por supuesto, le envié todas mis columnas antes de su publicación y así me ahorraba luego el comentario de este seudónimo. En el plano familiar, mi padre fue entrañable. Siempre estuvo pendiente de su familia, pero sin agobiarnos. La libertad que defendió toda su vida nos la aplicó a sus hijos. Y finalmente, y Peter, esto es una sorpresa para ti, mi sobrina Gabriela ha escrito un texto sobre cómo fue mi padre como abuelo
y voy a pasar a leerlo. Esto dice Gabriela, que está aquí también presente. Hablar de Galicia es hablar de él. Le encantaba ir allí, respirar ese aire, disfrutar de su tierra, pero sobre todo disfrutar de nosotros, de sus hijos, de sus nietos. Siempre encontraba el momento para cada uno sin dejar a nadie. Recuerdo en Madrid las meriendas los 23 de diciembre. Risas, eran unión, eran familia. Cada tontería que decíamos sus nietos le hacíamos reír muchísimo. Nos hacía sentir importantes, especiales, porque siempre nos recordaba lo mucho que valemos. Nunca se le olvidaba decirnos te quiero a cada uno. Tenía esos motes tan suyos, tan divertidos, nos llamaba pájaras, brujitas, algo que solo en su voz sonaban a cariño. Era su manera de querernos, de hacernos sentir cerca, de crear recuerdos que hoy nos abrazan. Y si algo nos repetía una y otra vez, era que estudiar y querer a la familia son las dos cosas más importantes en la vida. ¿Y qué razón tenía? Porque él nos enseñó con el ejemplo lo que significa amar sin medida, estar presente y cuidar de los tuyos. Hoy nos duele, no tenerte aquí físicamente, pero en cada risa, en cada reunión, en cada te quiero que nos decimos, estás. Estás en Galicia, estás en nuestras meriendas, estás en nosotros. Abuelo, gracias por tanto, te queremos siempre. Y con esto termino. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Para mí es un honor y también una responsabilidad presentar la tradición de la libertad de don Dalmacio Negro. No es un libro fácil, es un libro exigente. Obliga a entrar en la realidad política de un modo poco habitual hoy. Y precisamente por eso es un libro decisivo. Quiero agradecer al Centro Diego de Covarrubias y a la editorial Secotia haber hecho posible esta reedición y al Centro Riojano por acoger esta presentación en el mismo lugar donde don Dalmacio presentó este libro en su día. No procedo del entorno académico. Mi formación y mi trayectoria profesional se han desarrollado en otros ámbitos. Mi acercamiento a las ideas políticas fue casi casual hace ya una década en el seminario de don Dalmacio. Para muchos de nosotros, don Dalmacio ha sido maestro y amigo. Su magisterio se transmitía en sus escritos, en el seminario que sostuvo durante décadas hasta una semana antes de su fallecimiento y en el trato personal, con una presencia humana profundamente libre y entrañable. Esta reedición de la tradición de la libertad está directamente vinculada a ese seminario y al Centro Diego de Covarrubias. En más de una ocasión hablé con don Dalmacio de reeditar este libro. En él se concentra una de las cuestiones que atraviesan toda su obra y que merecía ampliar el campo de sus lectores. No fue posible hacerlo en vida. Por eso, esta reedición es especialmente un homenaje a don Dalmacio, a su pensamiento y a su forma de entender la política que hoy, quizá más que nunca, sigue siendo necesaria. Respeta íntegramente el texto original y lo acompaña de una introducción que busca facilitar su lectura y ampliar el campo de lectores. Quiero recordar aquí a Vicente Miró, discípulo y figura central en el seminario de don Dalmacio, amigo muy querido cuya ausencia siento hoy especialmente en esta mesa. Fue para muchos un apoyo decisivo y a quien debo en gran medida mi comprensión más profunda de la obra de don Dalmacio. Para empezar, una pregunta sencilla. ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de libertad?
Como se trata de la presentación de un libro, conviene delimitar desde el principio su terreno. Aquí hablamos de la libertad política, de la libertad que no se vive a solas, sino que se comparte en un espacio común. La libertad que existe o no dentro de un orden político histórico. Cuando pensamos en esa libertad, solemos pensar en cosas concretas: poder elegir, organizar nuestra vida, ejercer derechos reconocidos, contar con instituciones que en principio los protegen. Todo eso forma parte de nuestra experiencia cotidiana. Pero quizá eso no basta. Pronunciamos la palabra libertad con naturalidad y la invocamos constantemente. Y sin embargo, no siempre nos detenemos a preguntarnos qué significa en el plano político. Podemos ver que se discrepa y se debate, pero no toda discrepancia ocupa el mismo lugar. Hay posiciones que se integran sin dificultad y otras que desde el principio se descalifican y dejan de discutirse. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Tiene sentido seguir hablando de libertad política, si esa palabra ya no sirve para interrogar el orden en el que vivimos, sino solo para movernos dentro de él? Estas preguntas no aparecen en cualquier lugar, surgen en Europa. Europa no fue nunca una civilización cerrada ni armónica. Fue un espacio histórico atravesado por tensiones permanentes entre poder y límite, orden y conflicto, autoridad y juicio. Es en ese desarrollo histórico concreto donde la libertad se convierte propiamente en política. ¿Cómo limitar al poder sin destruir el orden común? Es en ese suelo histórico, marcado por tensiones reales, donde don Dalmacio sitúa el libro. En la tradición de la libertad muestra las condiciones históricas que hicieron posible la libertad política en Europa y cómo esa posibilidad se ha ido debilitando hasta nuestros días. En ese recorrido clarifica el liberalismo en su sentido originario, ligado a la limitación del poder, y muestra cómo, a partir de la modernidad, esa función política se debilita, aunque el lenguaje de la libertad permanezca. Su mirada histórica no es neutra, como no lo es ninguna. Parte de una comprensión del hombre como ser histórico y situado, finito, frágil y falible, capaz de acierto y de error, capaz de juicio y de hacerse cargo de la realidad. No es un hombre absoluto, no lo decide todo, pero tampoco queda absorbido por el poder ni disuelto en la comunidad. Esa comprensión del hombre nace en la experiencia histórica europea configurada por el cristianismo, que sitúa al hombre como sujeto responsable y al poder como una realidad no absoluta. El cristianismo irrumpe en un orden ya existente y lo reconoce. Reconoce al César y su potestas, pero introduce en la historia una autoridad que no gobierna, sino que juzga al poder. Con ello se hace visible algo decisivo. No es el poder quien produce el orden. El orden está dado y el poder gobierna sobre él. Al aparecer esa autoridad que juzga, se separan poder y autoridad, gobierno y juicio. Esa desacralización histórica del poder es lo que permite su limitación sin negarlo y abre la posibilidad de la libertad política. Desde esa mirada, el pensamiento de don Dalmacio no se pone desde fuera de la historia, se encarna en ella y se despliega siguiendo su propio movimiento.
En la tradición de la libertad, los autores, los conceptos y las formas políticas no aparecen como referencias externas, sino que comparecen dentro del recorrido mismo del pensamiento. Don Dalmacio sitúa cada cuestión en su momento histórico, pero no se coloca desde fuera de la historia, desde una altura abstracta. Escribe desde dentro del movimiento, convocando a que los autores hablen allí donde la tensión se hace visible. Por eso, filosofía, antropología y política aparecen entrelazadas y remiten siempre a una misma experiencia histórica. De ahí también el carácter profundamente realista de su obra. Sabe que cuando el pensamiento se convierte en sistema, deja de tocar la realidad y pasa a sustituirla. De esa reserva mantiene vivo el juicio y sostiene su manera de mirar, invitando al lector, y esto es importante, a ejercer esa misma mirada. Es en ese horizonte donde sitúa la pregunta sobre la libertad política. ¿Qué libertad puede sostenerse históricamente como límite real al poder? No se trata de negar otras libertades, sino de distinguir su función. Hay libertades que dependen del orden que las reconoce, que pueden ampliarse o restringirse y que el poder puede integrarlas sin quedar por eso limitado. La cuestión aquí es otra. ¿Qué libertad, inscrita en una experiencia histórica concreta, es capaz de limitar efectivamente al poder? Por eso, la libertad política no es un principio abstracto ni una idea que pueda proclamarse. Existe solo como condición histórica, una relación siempre frágil entre poder y límite. Esa relación no se sostiene por sí sola, depende de formas de vida heredadas y de una determinada comprensión del hombre. Don Dalmacio es un pensador realista y liberal. Realista porque parte de la experiencia histórica concreta, liberal en un sentido fuerte, atento a las formas históricas que han permitido contener al poder sin negarlo, manteniendo abierto el espacio político. Se mueve en esas formas siguiendo sus tensiones y transformaciones. Desde esa orientación, y solo para abrir la lectura de un libro tan fértil, me detendré en algunas realidades fundamentales de la vida política que lo atraviesan. Si la libertad política no es un principio abstracto, sino una condición histórica siempre frágil, entonces se articula en la relación entre el ejercicio del poder, el reconocimiento del límite, el tratamiento del conflicto y de si el juicio permanece vivo. No son realidades neutras. En su modo de operar está en juego una determinada comprensión del hombre. El poder forma parte de toda realidad política. Allí donde hay vida común organizada, hay poder. En muchas civilizaciones, poder y orden coincidían. Gobernar era fundar el orden. En Europa, en cambio, se dio una singular histórica. Quien gobierna lo hace sobre un orden que no ha creado y por eso puede ser limitado. Ningún poder se limita a sí mismo. Toda decisión tiende a ampliarse porque decidir es extender el campo de lo decidible. En la modernidad se consolida poco a poco la idea de que el orden puede configurarse desde la decisión política. A veces esa lógica adopta la forma de una voluntad soberana, fundante, otras se expresa en estructuras jurídicas institucionales, pero en ambos casos amplía su capacidad de intervención. Cuando esta dinámica no encuentra freno, y el Estado moderno lo muestra con claridad, el poder termina por definir las condiciones mismas del orden y el espacio político se transforma. Puede hacerlo gradualmente mediante una expansión creciente de la intervención pública
o de forma abrupta mediante imposición e incluso violencia. Lo decisivo no es la forma visible, sino la lógica que la impulsa. Cada vez menos cosas quedan fuera del ámbito de decisión. Y ahí aparece la cuestión del límite. Lo que impide el cierre del espacio político no es la ausencia de poder, sino el reconocimiento de que quien gobierna no es el origen del orden. Mientras ese reconocimiento permanece, el espacio político sigue abierto. Se gobierna y se decide, pero nadie puede presentarse como fuente última de legitimidad. En la experiencia europea, ese límite operó de forma real. El cristianismo no abolió el poder ni ocupó su lugar, introdujo una distinción radical entre el poder y la instancia que lo juzga. Al afirmar que el poder no es fuente última de verdad ni de legitimidad, lo expuso a un juicio que no procedía del mismo. Ese límite tomó forma histórica en el derecho, en las costumbres y en los cuerpos intermedios, y más tarde en las constituciones y la división de poderes. No eran solo mecanismos institucionales, expresaban que el poder no era absoluto. El liberalismo histórico se mueve en ese mismo suelo. Cuando habla de limitar el poder o reconocer derechos anteriores al Estado, no inventa el límite, intenta garantizarlo. En su origen fue una política de límite. Pero el límite no opera por el mero hecho de estar escrito en normas. Solo limita mientras permanece vivo en la conciencia de quienes gobiernan y de quienes son gobernados. Sin esa presencia, las formas pueden mantenerse, pero pierden fuerza. Ahí comienza el problema. El poder deja de actuar dentro de un orden heredado y empieza a redefinirlo. Interviene en ámbitos antes reservados: la formación moral, las costumbres, los criterios de legitimidad, incluso la familia. Y cuando asume esas funciones, la libertad política empieza a erosionarse, aunque las instituciones sigan en pie. Con límite o sin límite no llega la paz perpetua. Llega algo mucho más humano: el conflicto. El conflicto político no es una anomalía, sino la manifestación histórica de la pluralidad y libertad humanas. Siempre que hay intereses o visiones incompatibles, aparece el desacuerdo. En Europa, esa pluralidad ha sido especialmente intensa por su composición histórica, cultural y política. Por eso ese ha sido un rasgo estructural de su vida política. Mientras existe un suelo y el desacuerdo se reconoce como legítimo, el conflicto puede tratarse políticamente, se discute, se negocia y se decide sabiendo que toda decisión tiene costes. La política no elimina el conflicto, lo mantiene habitable. Muchos desacuerdos pueden encauzarse mediante normas y procedimientos, pero hay conflictos que no se dejan absorber sin más por la regla, porque afectan a la base misma del orden político. Cuando estos ya no pueden asumirse políticamente, solo quedan tres formas de cerrarlo: imponer una solución por la fuerza, desplazar el desacuerdo a la técnica o moralizarlo, convirtiéndolo en una división entre bien y mal. En los tres casos, el conflicto deja de asumirse como desacuerdo legítimo, y lo que no se asume políticamente termina regresando casi siempre con mayor intensidad. El problema no es el conflicto, sino la pérdida del espacio político que lo hace habitar. Si el poder tiende a ampliarse, si el límite impide su cierre y si el conflicto es inevitable allí donde hay pluralidad y libertad humanas, aparece entonces la cuestión decisiva: el juicio. La libertad política exige que las decisiones puedan someterse al juicio. El juicio mantiene el poder expuesto a una realidad que no controla. No es mera protesta ni simple opinión, sino la posibilidad de examinar públicamente las decisiones, sus efectos y su legitimidad, y de corregirlas cuando no resulten justificadas. Sin juicio, el poder deja de encontrar un límite real.
El juicio político no pregunta primero por las intenciones, sino por la legitimidad y los efectos. Existe allí donde sigue siendo posible distinguir entre lo legal y lo legítimo, y donde ninguna decisión queda fuera de evaluación. En Europa esa función operó a través de mediaciones, primero como instancia que juzga sin gobernar, más tarde mediante el derecho, las constituciones y la división de poderes. Esas formas siguen existiendo, pero su eficacia depende de que no sustituyan la responsabilidad por el mero cumplimiento de reglas que el propio sistema puede redefinir. Cuando el juicio se reduce a procedimiento, las mediaciones cambian de función. El derecho deja de ser cauce de juicio y pasa a sustituirlo. Las decisiones ya no se discuten como tales, sino como aplicaciones correctas de reglas. La legalidad empieza a funcionar como legitimidad suficiente y si quien decide puede además redefinir esas reglas, el límite se debilita. El conflicto deja entonces de tratarse políticamente y se desplaza a la moralización, porque si las decisiones aparecen como mera aplicación de reglas, el desacuerdo ya no se percibe como diferencia legítima sobre fines comunes, sino como incumplimiento o desviación respecto a lo establecido. Lo que antes era conflicto entre posiciones pasa a interpretarse como corrección frente a error. Y en ese desplazamiento se altera también la responsabilidad, porque cuando la decisión se presenta como resultado impersonal de procedimientos, nadie parece decidir propiamente, se ejecuta lo previsto, y si nadie decide de manera visible, tampoco aparece con claridad quién responde por las consecuencias. Juzgar no afecta solo a quien gobierna, e implica también a quienes son gobernados. La libertad política exige responsabilidad personal. Sin ella, el hombre deja de ser sujeto político y pasa a ser beneficiario o víctima. La libertad no elimina el riesgo ni el conflicto, exige decidir sin certeza y responder por lo decidido. Cuando la libertad y la responsabilidad se separan, lo que queda ya no es libertad plena, sino mera expectativa o reclamación. Por eso, decir que hemos perdido el juicio no es una mera expresión, estamos nombrando una realidad. Todo lo anterior remite en último término a una comprensión del hombre. Toda forma política presupone una idea del humano. En la tradición de la libertad, en el capítulo 3 al inicio, para más señas, don Dalmacio parte de una constatación decisiva. El origen está siempre presente. No es simplemente anterior en el tiempo, sino que permanece y actúa en la historia. Por eso el hombre no puede entenderse como absoluto, ni como mera función del orden que vive. Es falible pero responsable, no reducido al lugar que ocupa ni a la tarea que desempeña. Es libre precisamente porque no coincide plenamente ni consigo mismo ni con el orden en el que está situado. Y del mismo modo que la libertad política se pierde cuando el poder se absolutiza, también se pierde cuando el hombre se absolutiza a sí mismo. Cuando la libertad se identifica con pura decisión, el juicio se debilita y los límites dejan de reconocerse como legítimos. Sin juicio no hay medida común y ahí aparece la paradoja. Cuanto más absoluta se pretende la autonomía individual, más necesario se vuelve que el poder se expanda para contener el conflicto y mantener el orden. De esa misma comprensión se entiende algo decisivo en el pensamiento de don Dalmacio. Ninguna forma política puede absolutizarse sin perder su carácter histórico.
cuando se presenta como necesaria o incuestionable y deja de estar expuesta al juicio, no desaparece, pero pierde su función propiamente política. Y este es el punto profundamente europeo de su pensamiento. La política no es salvación ni verdad última, no es redención, es una forma histórica. En el caso de Europa, remite a un origen que no desaparece, sino que permanece y actúa, pero puede dejar de estar realmente presente en la vida política. Las instituciones pueden seguir en pie y el lenguaje conservarse, pero dejan de operar como límite real ni como espacio de responsabilidad. Es sobre esas formas vaciadas donde la ideología y la utopía encuentran su función. No necesitan derribar instituciones, basta con transformar su sentido desde dentro y presentar lo histórico y discutible como necesario e inevitable. La ideología no es mera opinión, sino una forma de pensamiento que toma un principio legítimo, igualdad, seguridad, identidad, progreso, incluso libertad y mercado, y lo convierte en criterio total. El conflicto deja de asumirse como tensión política y pasa a verse como anomalía que debe corregirse. El juicio ya no se ejerce sobre la complejidad real, sino sobre la coherencia con la idea. Así se cierra el sentido. La utopía proyecta un fin que promete clausurar el conflicto. El presente no se concibe como etapa provisional y los límites como obstáculo a superar. No niega la historia, pero la orienta hacia una culminación presentada como necesaria o deseable. De ese modo se cierra el tiempo. Ideología y utopía operan juntas. Una ordena la realidad a un principio que la explica, la otra la orienta a lo que se presenta como necesario y deseable. Las palabras permanecen: derecho, libertad, dignidad, pero cambian de función. Ya no remiten a una experiencia abierta al juicio, sino a la adecuación a una idea o a la realización de un fin. Ese modo ideológico de pensar tiene una fuerza antropológica evidente. Ofrece una coherencia inmediata y tranquilizadora, simplifica la complejidad de lo real, reduce la carga del juicio personal y nos integra en un marco compartido que atenúa la incomodidad del conflicto y del límite. Por eso resulta tan persuasivo. El cierre del espacio político no se impone desde fuera, aparece como una adaptación interna cuando ya no se asume la exigencia histórica y el riesgo que comporta un espacio político abierto. Hasta aquí he intentado hacer visible la arquitectura que en mi lectura sostiene el recorrido del libro. Don Dalmacio despliega en él la tradición europea de la libertad en la historia concreta, atento a las formas reales de la vida política, a sus límites y a sus quiebras. Lo hace con un saber histórico exigente de extraordinaria amplitud y un juicio formado en la realidad misma que alcanza hasta el presente. Yo me he limitado a señalar la lógica interna del libro para invitar a entrar en una obra que hoy merece ser leída con calma. Y desde esas mismas realidades y aceptando el límite que impone el tiempo, quisiera concluir mirando brevemente a Europa hoy. No solo para preguntarnos cómo operan en nuestro presente, sino para volver a plantear la pregunta por la libertad allí donde hoy se nos impone. En la Unión Europea, el poder no se concentra en un centro visible, sino que se diluye en una estructura compleja de instituciones y procedimientos.
articulados en torno a un eje económico-financiero que organiza el conjunto. El mercado interior, deuda, estabilidad monetaria y reglas fiscales condicionan de manera decisiva el margen real de la acción política y establecen las condiciones dentro de las cuales se ejerce. Ese ejercicio del poder se apoya en una lógica de consenso. No se impone como decisión unilateral, sino que se construye mediante acuerdos sucesivos que estabilizan el orden común. Muchas cuestiones no se presentan como opciones debatibles, sino como exigencias derivadas de ese orden, lo que hay que hacer para sostener el sistema. En un contexto donde ese orden apenas se cuestiona, ascienden quienes garantizan su continuidad. Se selecciona menos la capacidad de replantear el conjunto que la de gestionarlo. Con el tiempo eso empobrece el nivel político y humano de quienes lo ocupan. La política intensa en los Estados miembros puede ser muy visible y en ocasiones profundamente problemática, pero mientras no se alteren las condiciones que sostienen el conjunto, el orden común no se ve directamente cuestionado. La reacción se activa cuando el marco estructural se tensiona, no necesariamente cuando se deterioran las prácticas internas. Gobernar o ejercer la llamada gobernanza deja de significar decidir sobre el conjunto y pasa a administrar su funcionamiento. El límite no ha desaparecido. Constituciones, derechos y tribunales ocupan un lugar central en el orden europeo, pero no actúan como instancia externa al poder, sino como parte de la misma estructura institucional. Funcionan formalmente y garantizan procedimientos, pero no operan como límite capaz de cuestionar el conjunto, sino como mecanismos que regulan su funcionamiento. En la tradición europea, la igualdad se expresó ante todo como igualdad ante la ley. Funcionaba como límite, porque situaba al poder bajo un orden legal que no dependía de la voluntad del gobernante. Hoy tiende a redefinirse, deja de operar principalmente como contención al poder y pasa a orientar la acción pública hacia la reducción sistemática de diferencias, convirtiéndose en principio directivo de intervención más que en garantía frente al poder. Algo semejante ocurre con las palabras como libertad, dignidad o derechos. Permanecen pero cambian de función, dejan de operar principalmente como límite y pasan a integrarse en lenguaje de legitimación que el propio orden define y administra. Bueno, esto genera su propia dinámica. El conflicto no desaparece, deja de tratarse como cuestión política abierta. Dentro del orden común se aceptan desacuerdos técnicos o sectoriales, pero cuando el desacuerdo pone en cuestión fines o límites compartidos, deja de considerarse plenamente legítimo. El conflicto no se resuelve, se neutraliza o se aplaza. Internamente se desplaza a ámbitos técnicos o regulatorios, externamente se diluyen declaraciones y procedimientos. Permanece, pero no se afronta políticamente. En este contexto reaparecen de manera discreta pero eficaz la ideología y la utopía. La ideología actúa como principio de legitimación del orden y la democracia funciona, como señalaba don Dalmacio, más como mito legitimador que como espacio abierto de decisión. Garantiza que el marco existente se reconozca como el ámbito legítimo de lo político. La igualdad tiende a entenderse como nivelación y los derechos como medida última de lo admisible. Al mismo tiempo, el horizonte europeo se define cada vez como determinados fines se presentan como dirección necesaria. Entre ellos destacan la protección, la inclusión, la ampliación de derechos o la transición energética. En sí mismos son nociones políticas legítimas,
pero cuando se presentan como dirección necesaria del proceso común, dejan de ser plenamente discutibles. La utopía ya no adopta la forma de una promesa lejana, opera como exigencia constante del presente. Las redistribuciones y tensiones que esos fines implican raramente se asumen como conflicto político, se expresan como exigencia histórica o avance inevitable, y el debate se desplaza de los fines a su gestión. Pero como muestra don Dalmacio, ningún orden político es permanente. Un orden histórico se desgasta cuando deja de ser reconocido como propio. La Unión Europea comienza a experimentar ese desgaste. Sectores crecientes ya no aceptan como indiscutible el consenso que la sostenía. Al cuestionarse ese consenso, la pregunta por la libertad reaparece con claridad, ya no como ajuste técnico, sino como cuestión radical. Ninguna política se sostiene sola, vive mientras exista el tipo de hombre que la hizo posible. Si ese hombre cambia, la forma cambia con él. Por eso, toda crisis política es, en el fondo, una crisis humana. Todo depende, en último término, de cómo el hombre se entiende a sí mismo, si como voluntad que se erige en medida de lo bueno y verdadero, para la que todo límite aparece como obstáculo, o como una libertad que se sabe inserta en una realidad que no ha creado, y para la que el límite no es negación, sino condición de la libertad, porque sin límite no hay forma, no hay dirección, no hay responsabilidad. ¿Qué tipo de hombre puede sostener un orden político libre sin quedar absorbido por él? Pensemos en el hombre de hoy. Proclama su autonomía, pero su vida está cada vez más mediada por dispositivos técnicos, regulaciones y dependencias económicas que condicionan sus posibilidades reales. Amplía expectativas, pero reduce margen efectivo de decisión. Invoca la libertad, pero le cuesta sostenerla. Afirma su voluntad, pero se vuelve más vulnerable. La tradición de la libertad, el libro de don Dalmacio Negro, a quien hoy rendimos homenaje agradecido, nos sitúa ante esa pregunta. Don Dalmacio y don Vicente estuvieron unidos por una misma exigencia, la búsqueda rigurosa de la verdad y del bien común, con ese sentido de la belleza que acompaña siempre a lo verdadero, y lo hacían con ironía, con alegría y con esa libertad interior que hacía del seminario algo profundamente vivo. Estoy segura de que estarán dialogando sobre esta misma pregunta. A nosotros nos corresponde mantenerla abierta. ¿Se oye al fondo? Sí. Perfecto. Quiero agradecer al Centro Diego de Covarrubias que ha tenido la gentileza de invitarme a esta presentación de un libro en homenaje al profesor Negro, y me siento muy honrado de haber sido elegido para participar en esta presentación. Tengo que decir que he conocido al profesor Negro desde hace, no sé, 30 o 40 años, es difícil decirlo, pero realmente lo he tratado más en detalle a partir del fallecimiento de mi padre en el año 2002, cuando Dalmacio Negro se hizo cargo de la dirección de lo que llamamos el Consejo de Redacción de la revista Razón Española. La revista Razón Española es una revista conservadora fundada por mi padre y que él llevó de forma muy personal hasta su fallecimiento. Y a partir del año 2002
la revista se ha gestionado a través de un consejo de redacción en el cual la pieza clave, como se pueden ustedes imaginar, era don Dalmacio. Yo le agradezco muchísimo porque su colaboración con la revista fue intensa, no diría que diaria, pero digamos y semanal, con una intensidad, una voluntad, una capacidad de trabajo verdaderamente grandísima. Porque claro, llevar una revista exige leerse multitud de estudios, multitud de trabajos de personas completamente diferentes e emitir un juicio sobre cada uno de ellos. A algunos pedirles contribuciones, que siempre es complicado, más complicado todavía pedirle ligeros cambios sobre el texto presentado. En fin, un trabajo que, aunque naturalmente tenía colaboradores, es importante. Y él lo hizo siempre como, yo digo, gratis et amor, es decir, sin ningún tipo de retribución, sin ningún tipo de compensación, excepto, supongo yo, el placer que extraía de la obra bien hecha. Desde aquí, ahora que está presente su familia, quiero agradeceros inmensamente el trabajo que vuestro padre ha hecho por Razón Española y por lo que yo considero el legado de mi padre, que es esa revista. Se me olvida decir que además él ha sido presidente de la Fundación Balmes, que es la fundación que edita la revista a raíz de la jubilación de Luis Suárez, que había sido su anterior presidente, además de ser miembro director del Consejo de Redacción. Además de ese trabajo, ya de por sí bastante notable, a lo largo de los 20 años en que ha sido responsable del Consejo de Redacción de Razón Española, ha publicado, tengo que ver la chuleta, 43 publicaciones, la gran mayoría de las cuales es lo que en la revista llamamos estudios, es decir, artículos de larga duración, son como mínimo 30 páginas, con citas y con digamos, un trabajo publicable en una revista de gran difusión. Hay otro tipo de trabajos que es lo que llamamos notas, que es una cosa más liviana, es un artículo periodístico ligeramente mejor. La gran mayoría de los que han publicado eran estudios. Los temas han sido muchísimos. Yo diría que en los últimos 20 años de su vida, la mayor parte de la producción intelectual del profesor Negro ha sido a través de Razón Española. Aquellos que quieran seguir su trayectoria intelectual durante los últimos años necesariamente tendrán que buscar sus colaboraciones en la revista. Los temas más relevantes han sido 3. España, al cual dedicó 14 trabajos, mi padre, al cual dedicó 6, y Europa, al cual dedicó 4. Es imposible resumir esto, no se preocupen ustedes, me quedan solo 5 minutos, luego podemos ir a tomar un aperitivo. Voy a hablar exclusivamente de las cosas que, por así decirlo, han dejado un mayor pozo en mí. Porque claro, don Dalmacio era un pozo de sabiduría, una cosa impresionante. Cualquier tema del que pudieras hablar de la historia de las ideas, pues no es que supiera todo, es que sabía todo y mucho más, además con citas textuales y saltaba de un autor a otro. En fin, aquellos de ustedes que hayan estado en alguno de los seminarios, bueno, en fin, no hace falta que se lo diga. Algunas de esas cosas, claro, yo soy de ciencias, pues te enteras de momento y al cabo de 10 minutos se te han olvidado, pero algunas sí han quedado. Aquí voy a hablar de algunas de las que no solamente se han quedado, sino que además me han hecho cambiar de forma de pensar en varios aspectos. Una de ellas es la idea del consenso. El profesor Negro hizo 2 estudios hace por lo menos 15 años sobre el consenso en Razón Española. Para mí el consenso siempre había sido un verdadero misterio. ¿Por qué la gente dice, por ejemplo, la Constitución del 78 se ha aprobado con consenso? Y lo dice como si eso fuera una gran virtud. Es decir, parece que la mayoría de la población piensa que cuando algo se aprueba por consenso tiene más mérito que si se aprueba por simple mayoría. Y decía, pero ¿cómo es posible? Porque, por ejemplo, Cristo fue crucificado por consenso entre el soberano, la oligarquía judía y el pueblo, que decidió que era mucho mejor matarla a él que matar a Barrabás. Entonces, ¿cómo alguien con 2 dedos de frente puede pensar que el consenso es algo positivo? Y entonces, hablando con tu padre de ese tema, y ese es un tema muy importante,
Y entonces, en esos dos artículos, que por cierto, si alguien está interesado en saber por qué el consenso es tan importante en democracia, no puede perderse esos artículos, que son por lo menos 50 o 60 páginas dentro de duda, pero es lo más importante que yo conozco sobre el tema, con mucha diferencia. Explica que a raíz de la teoría de la democracia moderna, claro que está basada en Rousseau y la voluntad general, en la democracia moderna existe la idea, que naturalmente yo considero que es una fábula, de que cuando algo se aprueba por consenso, no es que tenga una ventaja desde el punto de vista de que evita el conflicto social, porque si todo el mundo está de acuerdo, pues entonces no hay resistencia. No, es una cosa que va mucho más allá. Don Dalmacio explica que en la democracia moderna se cree que cuando hay consenso sobre algo, ese algo es la verdad. No es que sea algo legal, no, es que se ha conseguido averiguar la verdad. Es como si científicamente se hubiera demostrado que eso es verdad. ¿Cómo es posible que mentes mínimamente capaces puedan creerse una locura de este calibre? Pues porque es una consecuencia lógica de la teoría de la voluntad general de Rousseau. Naturalmente la sociedad es extraordinariamente variable. Un día se piensa una cosa, el otro día la contraria. Por ejemplo, que estamos viendo en Estados Unidos entre Biden y Trump, pues sus ideas sobre casi cualquier cosa son completamente distintas. ¿Cómo se insiste tanto en el consenso? Porque si tú aceptas que la voluntad del pueblo es variada, pues de alguna manera estás negando la base de la democracia. Porque la base de la democracia no es que mande la mayoría, sino que la mayoría acierte con la dirección correcta. Es decir, los demócratas piensan que la democracia tiene la virtud de encontrar la verdad, es decir, el bien común. Y además lo creen, vamos, como si fuera el cristianismo. Es una cosa verdaderamente asombrosa. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la teoría del consenso? Que naturalmente las democracias tienen que ir a la caza del disidente, porque evidentemente en la sociedad siempre hay disidentes. Pero claro, si existen disidentes, la teoría misma de la democracia desaparece. Sus fundamentos teóricos se demuestran falsos. Y don Dalmacio, además de los dos artículos sobre el consenso, escribió una nota muy interesante sobre un libro, se lo habrán leído ustedes, de Jesús Neira, que se llama España sin democracia. Es un análisis de la Constitución del 78, un análisis muy crítico, en el cual estamos hablando de hace 20 años. Explica que los secesionistas tienen un poder de decisión sobre el Estado muchísimo mayor que la proporción de votos que tienen, por el sistema de lo que se llama la mayoría minoritaria, es decir, el caso del pobre presidente Sánchez actual. Es decir, no puede hacer nada si los 7 diputados de, no me acuerdo cómo se llama la convergencia, que votan. Es decir, esos 7 diputados, de hecho, son los que hacen el presupuesto, son los que nombran al presidente del gobierno y todas y cada una de las leyes. Claro, es un poder verdaderamente gigantesco comparado con la representación que tiene. Entonces Jesús Neira hizo ese comentario que es sencillamente la verdad, es decir, es indiscutible, aunque en aquella época el poder de los secesionistas era menor. Pero él, a la vista de la Constitución, dice, esto es lo que pasa. Inmediatamente se lanzaron sobre él los altos cargos, tanto del PP como del PSOE. No con un argumento lógico de esto es verdad o deja de ser verdad, sino ¿cómo se puede permitir que un funcionario público critique la Constitución? Los dos dijeron exactamente lo mismo. Y eran textos, no los recuerdo con precisión ahora mismo, pero eran textos extraordinariamente duros en los que se exigía su expulsión de su puesto de funcionario, cosa que por cierto consiguieron, claro, porque en fin, el consenso es una cosa terrible. Uno de las consecuencias del consenso, por lo tanto, es una voluntad que el profesor Negro consideraba imperativo de acallar al disidente y de establecer una censura que él decía que tiene una tendencia a ser totalitaria. Aunque no es totalitaria de principio, como objetivo
va hacia el totalitarismo. Es decir, todo aquel que no está en el consenso, antes o después, debe ser eliminado de la vida pública. No eliminado físicamente, sino académicamente. Otro tema del cual el profesor Negro hablaba mucho es Europa. Europa está en un proceso de decadencia acelerado desde hace ya por lo menos un siglo y de forma mucho más marcada a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y es un fenómeno que para mí es evidente, lo he hablado con don Dalmacio muchas veces, pero yo pensaba que el motivo fundamental de esa decadencia es lo que podríamos llamar el cansancio histórico. Es decir, mire usted, yo ya no quiero trabajar, no me quiero esforzar, yo ya tengo todo lo que necesito y por lo tanto me dedico al dolce far niente. Pero la teoría de Dalmacio era distinta, perdón. Él consideraba que la decadencia de Europa se debía a la descristianización. La descristianización, es decir, lo que él llamaba la pérdida del ethos, es decir, de los principios morales básicos de la población que son los que conforman a cada una de las naciones. La democracia, de forma acentuada, intenta que la población pierda el ethos, porque así es más fácilmente manipulable. Si tú, como hemos hablado antes del consenso, si tú decides que lo que piensa la mayoría o lo que vota la mayoría es la verdad, entonces no existe ley natural. Si existiera la ley natural, esa ley natural se impondría sobre la voluntad de la mayoría, como naturalmente la democracia no quiere eso. Uno de los objetivos es eliminar el ethos. Y uno de los problemas de la eliminación del ethos perdón, es que eso lleva a la decadencia, porque el no creer en nada al final hace que no creas ni siquiera en el interés de esforzarte. El tercer tema, digamos, del que hablaba con don Dalmacio, es España. Él, y sobre todo, bueno, sus artículos sobre España son enormes, desde el estudio de la herejía en España, desde los visigodos, los intelectuales españoles desde la Edad Media, en fin, una serie de tratados sobre prácticamente cualquier cosa. A mí los que más me interesaron son los que versan sobre la España actual, sobre la Constitución del 78. Y su visión era extraordinariamente crítica de la Constitución del 78. Y en eso coincidía totalmente con mi padre. Y los motivos de esa crítica son múltiples. Uno de ellos es el que llamamos a lo de Europa, es decir, la descristianización. Pero él consideraba que había otros adicionales, como es el enfrentamiento entre las regiones y entre las clases sociales y lo que podemos llamar la sobrerepresentación de los secesionistas. Es decir, la Constitución está hecha de tal manera que da un poder a los secesionistas mucho mayor del que tendrían con una Constitución de otro tipo. Y voy a citar una frase suya, que se me olvidaba, en un trabajo que se llama San Mateo y España. Es a propósito de la frase del Evangelio: por sus frutos los conoceréis. Entonces, habla de la Constitución del 78 y termina con una frase terrible: todo árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. Y ese era su pronóstico sobre la Constitución del 78. En cuanto a mi padre, don Dalmacio ha hecho naturalmente muchos trabajos sobre él, y destaca uno de sus trabajos, precisamente el que mi padre presentó como lección inaugural en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, de los cuales ha sido compañero del profesor Negro durante muchos años, que es el estado ideal y el estado de razón. La teoría básica es: toda la ciencia política hasta la actualidad se ha usado lo que se llama el estado ideal, es decir, un teórico piensa, ¿qué es el estado ideal? Bueno, pues en el caso de Rousseau el estado ideal es la democracia. En el caso de
momento cuando se creía en el derecho divino de los reyes, el Estado ideal. En el caso de... hay una cita en el Código Hammurabi en el que se dice: yo, Hammurabi, soy el rey perfecto. Es decir, es la tesis esencial del Estado ideal. Y mi padre contraponía lo que es el estado de razón. El estado de razón es decir, que el Estado se mide por lo bien que hace las cosas. ¿Es capaz de alcanzar el bien común? Sí, pues entonces está estupendo. ¿Nos lleva a la guerra, a la revolución o a la pobreza? Pues usted eso no está malo, ya puede cumplir o no las reglas del ideólogo de turno. Y don Dalmacio hizo varios trabajos sobre esa tesis de mi padre, publicados en Razón Española, verdaderamente, en mi opinión, admirables. Y solo quiero terminar diciendo que, como ya he dicho antes, estoy muy agradecido a don Dalmacio Negro. El trabajo que ha hecho para mantener viva la revista Razón Española a lo largo de 2 décadas es extraordinario. Es, en mi opinión, uno de los más grandes intelectuales españoles del último medio siglo. Y yo diría que es muy difícil entender la Europa de hoy si no se lo ha leído, aunque sea superficialmente. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a abrir el turno de preguntas y de intervenciones. Hay aquí compañeros míos también de todo tipo que adoraban todos a don Dalmacio, como no podía ser de otra manera, y que quieren hablar. Espera, a ver si puedo. Pasa. ¿Quién? Sí. ¿Se puede mover? No. ¿Puedo hablar de aquí? No. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Centro Diego de Covarrubias. Soy Alonso Muñoz Pérez, soy discípulo de don Dalmacio, lo conocí en la Facultad de Ciencias Políticas y bueno, imparto ahora como bien apostigo, pues estamos en la Universidad Francisco de Vitoria. Y bueno, pues yo quiero un poco tomar la palabra para también hacer una pequeña contribución de homenaje y con las figuras que habéis ido diciendo. Yo creo que también a Dalmacio pues me ha gustado mucho esa caracterización de don Dalmacio como un zahorí. Sí. Y yo creo que esa sería la primera, me ha encantado, la primera caracterización de él, porque yo lo que sorprendía de don Dalmacio en ese sentido es el extraordinario olfato, es decir, eso que estabas diciendo de la capacidad de encontrar agua, pues de verdad a mí me sorprendía en el mundo intelectual. Yo, mira que siempre le he preguntado cómo estaba al tanto de la última bibliografía, lo último que había salido en Italia, en Alemania, en Francia, y porque miraba, cómo se enteraba de aquello. Se enteraba, lo descubría. Y ahí en el cubículo donde estaba, en su despacho ahí pequeño, pues encontraba unas cosas, entonces tenía eso, era un zahorí de las ideas realmente, era un zahorí de autores y descubría por ahí ríos subterráneos, descubría cosas insospechadas y nos las regalaba, claro, evidentemente. Entonces tenía un olfato extraordinario y por lo tanto yo creo que esa imagen del zahorí de la tierra pues debe ser aplicada también al terreno de las ideas, ¿no? Entonces no solo era un zahorí, sino que yo creo que don Dalmacio era también, en el sentido un poco que ha apuntado Enar, ¿no? Más político, era también un imperator de la República de las Ideas. Es decir, las habilidades políticas de ser capaz de congregar a un montón de gente muy distinta para hacer algo juntos, eso es lo que él hacía con los autores. Realmente era capaz de conjurar, de llamar a un montón de autores muy distintos y ponerlos todos misteriosamente. A Santo Tomás con Marx y a Heidegger con Smith y al último izquierdista que ha salido en Estados Unidos, y de pronto aquello tenía sentido y tiene sentido. Es extraordinario. Entonces, en ese sentido, yo creo que análogamente es una habilidad
política en el mundo de las ideas, en la República de las Ideas. Entonces, don Dalmacio es el Julio César de las ideas, es el conquistador de las Galias, ¿de acuerdo? Pero de las ideas, es así, y no es una habilidad menos difícil, ¿no? Lo otro, como se ve en el mundo, pues queda evidentemente más claro, pero realmente, ¿a quién podemos citar que tenga esta habilidad? Yo creo que es una personalidad de los únicos que puede haber en el siglo XX europeo. Lo que pasa es que, bueno, como es nuestro y como es español, y como le veíamos, pues no caemos en la cuenta de esto, pero es esto. Supongo que lo mismo pensarían los contemporáneos pues de Hegel o de Mozart o de Santo Tomás cuando saliera de comer, claro, nadie se asombraría de esto, pero bueno, don Dalmacio era esto. Bueno, no solo era zahorí y era imperator, sino que yo creo que también hay que reivindicar una figura aquí muy arcaica, que es la de sacerdote. Don Dalmacio fue un sacerdote también del mundo de las ideas, porque el sacerdocio lo que hace es unir el cielo y la tierra, ¿no es cierto? Es un mediador, es la figura más originaria, eso es lo que hace unir el cielo y la tierra. En ese sentido, don Dalmacio es un teólogo político, fue alguien que fue capaz de pensar la política, las ideas, la historia de las ideas, la idea de la civilización europea, unida intrínsecamente a la fe cristiana. Y eso realmente es muy raro. A veces cuesta mucho encontrar esto hasta en los textos de la Conferencia Episcopal Española, por no irme por ahí por esos terrores, pero todos nos hemos entendido. Pero realmente esto es increíble. Ahí yo veo una cierta analogía con pensadores como Smith, ¿no? Más allá de que uno pueda recoger ciertas tesis o no, pero esa capacidad intrínseca para unir el mundo de las ideas con la fe cristiana, y que la fe cristiana produzca un contenido intelectual original, pues realmente es un único. Y deberíamos también, en ese sentido, los que nos llamamos católicos y estamos en un centro cristiano, pues en ese sentido creo que es un ejemplo perfecto de pensador cristiano, católico y mediterráneo. Y en ese sentido yo creo que, por último, por eso sonaban las mismas cuerdas con don Vicente Miró, porque yo creo que don Vicente Miró también se reconocía en estas tonalidades, en estas melodías, y por lo tanto estaba en su salsa. Le añadía aquello de los anglocabrones, pero bueno, también el Dalmacio se reía y en el fondo le daba la razón. Así que bueno, muchas gracias y qué gusto poder tener estos dos tesoros con nosotros. Bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante. Además, cada uno habéis tocado de un aspecto de la personalidad de don Dalmacio. Me pasaba lo que a Rubén, aunque no fui discípulo, pero mi primer artículo fue sobre el consenso, lo leí en Razón Española y tenía que leerlo y releerlo, ¿no? Sí, sí. A lo mejor mi nivel era muy bajo, pero me costaba. Solamente decir que una cosa que repito de él no está en ninguna de esas cosas, pero que me parece un pensamiento ahora mismo determinante sobre lo que está pasando, de una conferencia en el CEU contando el panorama del color de su apellido, o sea, todo negro, ¿no? En Europa. Yo le pregunté si veía algún atisbo de esperanza en algún buen sitio, ¿no? Dice, yo creo que la presencia creciente de musulmanes en Europa nos produce unos choques que nos van a hacer reaccionar. Que me acuerdo de esa idea una y otra vez. Cada vez que estoy viendo esas reacciones, lo que está pasando. Realmente el despertar que está viendo de cierta derecha es eso, ¿no? Y luego ya simplemente una pequeña discrepancia respecto a lo que es parecido, está correlacionado a la decadencia de Europa. Yo creo que la decadencia de Europa se debe a la izquierda. Creo que es la izquierda, es destructiva, a veces es más antirreligiosa, a veces menos, y es la que devuelve la religión, que la gente la compra, ¿no? Si no la compras a los europeos, pero yo creo que es la izquierda lo que se está cargando Europa, las ideas de izquierda. Si hay consenso no quiere decir que yo tenga razón en eso, ¿eh? Sí. Pues muchísimas gracias. En primer lugar quiero agradecer al Centro de Covarrubias, a la editorial Secuencia, que han editado este libro, ¿no? Que esta mañana justo lo releía en el metro, el libro de Vicente, de mi marido, lo tenía subrayado y ultra subrayado. Y bueno, esto es un homenaje a don Dalmacio en realidad, ¿no? Yo como académica, profesora que en su momento fui en el CEU, él era también profesor del CEU en aquel momento, verdaderamente lo que hemos aprendido de él en distintas instancias, aunque yo era seguidora del Seminario de Ideas Políticas, sí de rebote, por mi marido, que estaba allí enchufado todos los jueves 4 horas, ¿no? Y lo escuchaba,
Creo que estamos efectivamente, como ha dicho Alonso, ante un intelectual de primer nivel con una sabiduría y una profundidad, una capacidad de análisis de las cuestiones desde su propia disciplina, ¿no?, de la teoría política, pero que al mismo tiempo enlazaba, como hacen todos los sabios, con otras disciplinas, ¿no?, con ese entronque y ese horizonte último, por ejemplo, teológico que tenía sus ideas políticas, ¿no? Teológico, y teológico en particular, una teología cristiana, ¿no?, que se ha dicho bien en este foro, en ese ethos cultural cristiano, y al mismo tiempo filosófico. Él subrayaba en alguno de sus textos también que forman como un mapa, un puzzle completo, ¿no? Este libro, La tradición de la libertad, junto al mito del hombre nuevo o a las formas del Estado, un mapa completo desde la antropología, el concepto de naturaleza humana, la teología. Es decir, era un hombre que se movía con una facilidad por sus conocimientos, sus lecturas, que era verdaderamente admirable. Escucharle era una auténtica delicia, aparte de que era humilde, era generoso, se daba en el dar, era divertido, era bromista. O sea, verdaderamente habéis tenido un padre único, ¿no?, que a todos a quienes le hemos conocido ha dejado una huella muy profunda. Y me vais a permitir, porque la huella no me la ha dejado solo a mí, sino también a través de Vicente Miró, que ha sido mencionado, mi marido recientemente fallecido, para quien no lo conozca repentinamente. Quería leer un texto que es escrito en un homenaje, una glosa a don Dalmacio, un homenaje dirigido por Jerónimo Molina. Decía: en efecto, el Seminario de Ideas Políticas, último nombre al que don Dalmacio accedió a denominar su sesión semanal de magisterio personal, ha supuesto durante todos estos años una auténtica casa de acogida para todo aquel huérfano de sentido que ha hecho por encontrar alguna clave de comprensión ante la extraordinaria deriva hacia la autodestrucción en la que Occidente se ha embarcado, ha sido mencionado este aspecto, y de la que el sistema político constituye su locomotora. Así, el variopinto grupo de hombres y mujeres que hemos ido desfilando por ese seminario ha tenido acceso a un tan fino y raro destilado intelectual de manera tan abierta y generosa. Es verdad que él cada jueves se enchufaba al seminario y se daba, ¿no?, que si en España no imperase la patológica incapacidad para exaltar lo propio, tiempo a su autor había estado considerado como una auténtica gloria nacional y su nombre y figura haber llegado a ser de uso común. Dalmacio Negro Pavón, insigne y entrañable sabio español de pensamiento político. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención más del seminario? Alguien ahí al final y cierra Pepe, ¿vale? Buenas tardes a todos. Gracias por la charla, por la referencia. Yo no daré mi nombre porque no tengo ningún tipo de importancia, pero sí diré que he sido discípulo de don Dalmacio durante casi una década y que ha sido una auténtica persona de contacto. Hay que darle una buena a los ponentes, yo creo, porque han sido capaces de hacer una cosa que don Dalmacio no permitía, que era la exégesis de su propio pensamiento. Porque don Dalmacio ha sido un contemporáneo nuestro. Y muchos de nosotros hemos tenido el lujo de contar con él en la distancia corta. Pero don Dalmacio no transigía nunca, pese a ser la fuente primaria, la exégesis, la investigación y la pregunta sobre su propio pensamiento. Y eso implica, claro, que haya una complejidad a la hora de acotar lo que decía enorme. Y el único modo, de hecho, de sacarle al propio don Dalmacio de palabras de su pensamiento era preguntarle qué opinaba sobre los autores que traía a colación en sus textos y en el magisterio oral. Entonces, enhorabuena, porque el ejercicio de exégesis de los textos elaborados don Dalmacio es francamente difícil y los ponentes lo han conseguido. Este era, por cierto, está mal que lo diga porque está aquí su hija, pero era un defecto personal que tenía don Dalmacio que no permitía, pese a la grandeza del hombre, hablar de él. Un defecto, por así decirlo, fruto de su personalidad cándida, de su personalidad generosa y humilde. Es muy difícil encontrar a un hombre grande que renuncie al propio protagonismo que se puede conceder. Me van a permitir que, como contribución y no como pregunta, haga una acotación, una explicitación del concepto de tradición de la libertad de don Dalmacio, que es
superador del liberalismo como sucesión de diferentes familias ideológicas. Y es que un dalmacio tenía una concepción, en este sentido clásica, continuista del todo, metafísicamente continuista. Para él, lo sagrado, lo antropológico, lo político y lo jurídico eran una continuidad. Y esa continuidad podía denominarse, podía darse el nombre de tradición de la libertad. Pero lo que aludía en el fondo la continuidad, que era una especificidad europea, es que existe una estructura convivencial, un modo de vivir convivencialmente en Europa que es único, que es genuino de nosotros, nuestro. Y es un modo convivencial que tiene en el centro, precisamente por la apoyatura teológica, antropológica, política y jurídica, la libertad. Y esas estructuras de convivencia, decía, son las que el Estado, cuando surge, empieza a laminar, empieza a lacerar. Por eso, como decía don Gonzalo, él insistía tanto en la destrucción del etos que había producido, que producía la artificialidad del Estado. Y en definitiva, el modo convivencial de entender la idea de libertad política colectiva, de vida en común que tenemos los europeos, es a lo que él, con todo el desarrollo, con muchas aristas, poliédrico de su liberalismo, es a lo que él nos animaba a estudiar, a defender y a comprender la especificidad, la particularidad europea de poseer, de estar embebidos y de vivir en una tradición, en un modo de convivencia que es absolutamente genuino y único nuestro, y por lo que tenemos que dar la lucha y el combate. Ese es el último llamado político, yo creo, que nos encontramos. Gracias por José Luis, tienes razón, mi padre esto no lo hubiese permitido jamás. Además hubiese dicho, pero ¿qué hacen ustedes aquí? Y se hubiese dicho, vámonos a fumar un cigarro o a hacer algo porque yo no merezco esto. Tiene usted toda la razón. Bueno, va a cerrar aquí Pepe Amengual. Bueno, muchas gracias a todos y por todo. Realmente es algo extraordinario hablar de Dalmacio Negro, porque es un personaje que tenía tal intelectual y humana que es difícil de que pueda repetirse. Un personaje único. Yo tuve la fortuna de trabajar con él de forma muy directa y muy confabuladora, es decir, a escondidas, porque lo que hacíamos era a ver si había alguna forma de, en vez de quemar la madera podrida, hacerla germinar para que en España hubiese otra cosa. Y lo titulamos Programa Libertad. Era muy ambicioso, empezamos a trabajar. La verdad es que nos mantuvimos gracias al pulpo a feira, al stick tartar y algunas otras cosas que decía, sobre todo que no se entere Almudena de que estamos comiendo esto. Disculpe, ahí le tengo que corregir, no era yo, era Crista la que no le dejaba comer stick tartar y yo quien se lo preparaba a escondidas. ¿Ah, sí? Era su mujer quien no le dejaba. Pues, y quien le no sé. preparaba el stick tartar a escondidas era yo. Ah, vaya, o sea, somos dos traidores entonces, en vez de uno. Y la verdad es que era tan difícil de seguir, porque a veces continuábamos el trabajo por la noche, el día imposible, y por teléfono. Y claro, ya Dalmacio era difícil de seguir en persona, pero por teléfono era una cosa tremenda. Me entraba un dolor de cabeza fenomenal. Y decía, pero no se da cuenta Dalmacio de que yo de esto pues lo entiendo. Entiendo, pues... no, pero a ver, ¿tú qué opinas de que...? Perdón, Dalmacio, perdón, a ver, explícamelo bien porque si no, no puedo opinar. Y fue algo que al final no fructificó, porque lo que decís muy bien, Dalmacio era un valiente, tremendamente valiente. Y estamos rodeados de cobardes. Y en un valiente es muy difícil que vaya adelante sus ideas si está rodeado de cobardes, porque no hay manera de trasladarlas. Nos pegamos con tirios y troyanos. Pero al final sí hay un libro que es Recuperar la libertad,
del aula política del Instituto de Estudios de la Democracia del CEO, en el que él también colaboró, y que es digamos, el resumen también, con muchas ideas y muchos ponentes, de lo que trabajamos aquellos días, muchos días, para tratar de ver si había forma de corregir la situación. Él pensaba que sí, yo pensaba que no. Bueno, vamos a darle, él era sabio, yo no, pues tengamos esperanza en que sí se puede, ¿no? Pero siempre que haya valentía, porque si no hay valentía no hay nada que hacer. Y tal como está avanzando, digamos, el disparate en este país, quiere decir que realmente los españoles seguramente fueron valientes en la historia, pero ahora son una cobardía absoluta. Los que están en el gobierno. Y no, una gran mayoría, porque también decía al empezar el libro, caramba, ¿quiénes son estos de Covarrubias? Liberales y cristianos, esto es rarísimo. ¿Estos quiénes son? Pues ya se ve quiénes son, muy pocos. No, está llena, llenísima. Está la llena. sala, está rebosada. Yo quiero millones, no gente. Muchas gracias. Bueno, ya terminamos. Yo quiero volver a dar las gracias aquí a Almudena, su hija, por haber traído este premio, que es como tener un trocito de Dalmacio aquí. A mí me hace mucha ilusión. Enar, vaya trabajazo que has hecho, y con toda la introducción del libro que está ahí fuera, y con un descuento especial hoy, que de verdad merece mucho la pena, por supuesto por Enar, pero sobre todo por don Dalmacio, y ya la combinación la hace mucho más entendible el libro. Gracias, Gonzalo, de verdad. Ha sido un lujo escuchar todas tus vivencias y la relación con tu padre. Gracias a todo el público que llena la sala, y nos seguimos viendo en los actos del Covarrubias. Thank you.